¿Están fáciles? ¿Están difíciles? Más o menos, la verdad. Sí, más o menos. Pero sí los han pasado todos. Bueno, quiero pensar que sí. Vale. Inténtelos pasar con arriba de 8, ¿eh? Para que no tengan problemas. Britney Pelón. No sé. Pues a ver, este es el ejercicio de cálculo que nos preguntaron. ¿Alguien ya lo hizo o alguien sí lo sacó bien? Todos los Yo aciertos. saqué nada más correctas, porque me parece que son 4 de 5 las que son correctas. Ok, ¿y los demás? ¿Qué tal? ¿Cuál se les dificultó Yo más? igual obtuve 2 de 4. Ok, ok, pues bueno. Eh, pues aquí tenía duda de si ustedes ya vieron como tal la definición de intersección de conjuntos. ¿Ya la vieron? No. No, aún no. O sea, esta definición de abajo de cómo se define la intersección, Sí, por porque creo supuesto. que por ahí empezaban los problemas Sí, o de sea, que no sabían cómo. sí, yo tengo duda. O sea, Conchita les dejó este ejercicio en un cuestionario. ¿Con ella vieron en algún momento conjuntos o algo de conjunto? ¿O solamente así fue como? De hecho, apenas hoy vimos conjuntos. Pero este cuestionario ya lo había dejado desde antes. No, de hecho creo que lo activó el viernes pasado, no me acuerdo. Bueno, pues vienen conjuntos, entonces, pues les debió de haber dado la definición, al menos, bueno, de hecho la única definición que necesitaban realmente era la de la intersección de A intersección B, es la única definición que necesitaba. La de un conjunto potencia no tanto, porque el conjunto potencia ya se los daba, ¿no? Entonces, pues, como sea, lo podían tomar el conjunto potencia como otro conjunto, pero bueno, que lo vaya explicando Dani. De hecho, sí nos dio la definición, pero, o sea, nos dio la definición de conjunto, perdón, pero para ver, empezar a ver que era una operación cerrada, binaria, y ya los elementos de asociativa, el elemento neutro y así. Ok, pues está bien, era todo lo que necesitaban, ¿eh? Realmente, la definición de la intersección, y pues con eso salía el ejercicio. Pero bueno, lo va a hacer Dani. Ajá, o sea, realmente, pues, no tanto la definición de conjunto potencia, pero sí necesito que, bueno, a ver, ¿alguien me podría decir cuántos elementos tiene el conjunto A, el conjunto potencia? 3. Porque creo que también ahí se llegaron a confundir algunos, pero a ver. Pues, escojo a alguien. 3, ¿no? No, el conjunto potencia. 2. No, sí tiene 8. Aquí vamos a contar los elementos. Este es un elemento, este es otro, así, bueno, sí, así, el 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 elementos los que tienen el conjunto potencia. Digamos que tiene 8x aquí. Bueno, eso no le da casi, pero sí. Ok. Entonces, primero, ¿con cuál de las propiedades, o sea, con cuál empezarían? ¿Cuál se les haría más fácil demostrar? La cerrada. O, exacto, la cerrada. ¿Cómo demostrarías que la intersección es cerrada dentro del conjunto? Porque los resultados que nos pueden dar están dentro del mismo conjunto. Bueno, Ajá. pertenecen al mismo conjunto.
Ajá, o sea, es probar, si, digamos, bueno, tomamos un X y un Y que pertenecen a A, que es el conjunto potencia. Y la intersección, debe de pertenecer también a A. Eso sería como, pues, a lo que quisiéramos llegar. Pero, pues, no podemos generalizar cualquier X o cualquier Y, porque no sabemos qué son A, qué es B y qué es C. Solamente sabemos que, pues, le llamamos A. ¿A qué me refiero? A que podemos suponer que A es literal la letra A, B, digamos que B puede ser el 2 o cualquier número, porque pues a fin de cuentas no sabemos qué representa. Entonces, no podemos hacer una generalización. Entonces tendremos que hacer caso por caso. Bueno, una forma de demostrarlo es hacer caso por caso. Hacer parejas de elementos del conjunto y ver que la intersección de esa pareja pertenece al mismo conjunto. ¿Cómo la empezaremos? Pondríamos caso 1. Pues tomamos los dos primeros, ¿no? Que sean el vacío, intersección, el conjunto que tiene al elemento A, y esto, pues, esto es vacío. ¿Sí ven por qué es vacío? Yo no entiendo. Yo No, tampoco. es que sí vamos a tener que construir todo conjuntos, Dani. Sí. ¿No? Es que igual y todavía no teníamos que responder eso, porque sí, justo hoy nos dio eso de conjuntos, chance y mañana. O sea, ese cuestionario, ¿cuándo se cierra o cuándo se cerraba? Se cierra hasta que hagamos el primer examen parcial y tenemos entonces- 2 intentos. Y entonces algunos ya lo hicieron. Ya. Efectivamente. Ok, Sí, bueno, es que la maestra nos dijo que contestáramos los cuestionarios, pero pues eran 2 y pues yo creo que por eso. vale, está bien. Una recomendación, si algo no lo han visto, pues no lo hagan. ¿Vale? ¿Qué les parece si... mira, Es que sí, probablemente se equivocó, porque incluso en el nuevo que dejó, se volvió a equivocar y dejó Bueno, se volvió a equivocar en uno que dejó hace poco. ok, miren, me voy a poner en contacto con la profesora y, y ya, bueno, me comentan que bueno, que ya empezaron a ver algo de conjuntos con ella. Sí. Ok, entonces si empezaron a ver algo de conjuntos, ¿qué les parece si dejamos que, no lo sé, ¿cuándo tienen clase con ella? ¿Qué días? Mañana. Bueno, tenemos lunes a viernes, excepto los miércoles. Miércoles, sí. Ok, entonces, qué les parece si vemos cómo avanzan en conjuntos hasta el martes, que es nuestra siguiente sesión? Y si se sienten bien ya con conjuntos, pues, y creen que ya pueden resolver este ejercicio con lo que les dio la maestra o ya lo entienden, pues ya no lo hacemos. Pero si creen que necesitamos darle una repasada, pues ya el martes, toda la clase del martes le dedicamos a ver conjuntos, porque sí es un tema muy grande y sí es algo que se tiene que revisar con mucho cuidado porque es algo que se ve en toda la carrera. Entonces, no sé, yo les propongo eso, ¿no? Y no sé qué diga Dani y no sé qué digan ustedes, ¿no? Sí, por mí no hay Por problema. mí está bien. Igual. Vale, entonces, bueno, no sé, Dani, ¿tú qué dices? No, pues sí, es que pues sí se me hace, pues no se me hace correcto que continuemos con la explicación cuando no son temas que han visto, ¿no? O sea, Sí, es que tendríamos esto lo van a que... ver más a profundidad en álgebra. Ujú, sí, bueno, con álgebra todavía se van a tardar, pero bueno, yo creo que ya para el martes, sí, bueno, la maestra ya les explicó algo y lo podemos complementar aquí todavía más. Es que sí, necesitan saber muchas propiedades que son básicas para poder entender este problema más o menos bien. Oye, Eh, bueno, Así es. ay, mande, ¿qué pasó? Preguntaron algo. bueno, cuando hacemos los cuestionarios, la maestra deja 2 intentos.
¿ok? Pero cuando ya resuelve los dos intentos, te arroja la calificación del segundo intento. ¿Sabes tú qué calificación cuenta la maestra? ¿Si la del primero o la del segundo intento? Pero yo creo que obvio la del primero, pero el problema es que no se ve la del primero, se ve la del segundo. Ok, pues entonces no. Yo creo que te debe dar la más alta. Te había dicho que Según yo, ahí dice que te da la más alta, que Da la más alta. Ahí está, ¿no? Entonces la más alta es la que da. Gracias, chicos, chicas. Entonces, pues vamos a dejar este ejercicio pendiente y el martes damos una clase así de puros conjuntos. Entonces, pues si quieres, pasa de lógica, Dan. Y va, va. Además estaba muy largo este ejercicio, pero a ver. Esta es su lista de ejercicios de álgebra. Pues ayer vimos ejercicios del 2.4, creo, me parece. Y estaba viendo los del 2.5. ¿Ya los intentaron o ya los resolvieron? Yo no. ¿Alguien que ya los haya intentado? Entonces, no sé. O sea, ¿tú cómo ves, Eric? ¿Sí lo hacemos? Porque es que no lo han intentado. O sea, Sí, ¿cómo les voy a explicar, no? sí, sí. ¿Esto cuándo se los dejó, chicos? ¿Cuándo les dio todo este material? el lunes. El lunes. empezando la semana. Ok, el lunes y bueno, está bien. Pues nada más chéquenlo, ¿no? O sea, organícense chido y pues intenten avanzar a buen ritmo, ¿no? Si no se les van a juntar las cosas. Entonces, pues esperamos Ajá. es que sí, no, o sea, es que si los hacemos, no van a tener ese proceso de razonamiento que deberían de tener al momento de intentarlos, ¿vale? Entonces, mejor lo dejamos y si para el martes igual ya lo intentaron, pues qué mejor, ¿no? Para que ya también nosotros, para que salgan dudas, porque si no, no van a salir dudas. Entonces, pues sí, háganlos, ¿va? Ujú. Ahora, de esta lista, entonces, ¿tienen alguna duda de algún ejercicio? De cualquier. Yo del 2.1, el inciso B, no sé cómo acomodar los argumentos, o sea, no sé cómo simbolizarlos. Como que me trabé en la parte que dice que si el reloj está adelantado, entonces Juan llegó antes de las 10 y vio partir el coche de Andrés. Eso se simboliza como, por ejemplo, P, entonces Q y R. A ver, si Y quieres lo Italia. intentamos entre todos. Dices el D. Y el B. El B. Va. A ver, nos dice que lo... ok. Tenemos que ver si el argumento es válido. Bueno, primero
intentarlo. Entonces, ¿cuál es la primera proposición? ¿El reloj está adelantado? Exacto. ¿Cómo lo escribo? A ver, ¿qué hacemos así? Entonces, luego sería Juan llegó antes. Todo esto sería Q. ¿Están de acuerdo que esta sería otra? Esta sería otra. Bueno, entonces la primera nos quedaría P, entonces Q, ¿no? Con Q, Juan llegó antes de las 10. Pues, Juan llegó antes de las 10. Esta es otra. Ahí están de acuerdo en la primera premisa. Q, R, S. Luego, ¿cuál seguiría? Entonces no R. ¿Sí? Ese entonces no era. Ajá. Ese entonces no era. Y después, a ver, este será. ¿Sería S o C? S o esta no estaba, ¿verdad? O estaba en el edificio de Monterrey. ¿Cuál me dijiste? ¿C? Sí, C. Ok. Luego, ¿esta otra sería otra premisa? ¿O es parte de la anterior? Es P, ¿no? Sería El reloj sí, es P. C. Sí. Ok. Sí estamos de acuerdo en cómo se representan las premisas y la conclusión. ¿O alguien tiene una duda en alguna premisa? No, sí está bien. Ok, ¿los demás? ¿Sí? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿cómo procedemos a ver si el argumento es válido? Primero, ¿no? Porque pues nos dice
que veamos si el argumento es válido o no es válido. O sea, y si es válido, lo tenemos que demostrar, ¿no? Inferir. ¿Qué se les ocurre que tenemos que hacer primero? Inferir Q y R. Con la P que tenemos ahí. Sí. Ok, entonces vamos a desarrollar las premisas para ver si podemos llegar a la conclusión. O sea, sería una demostración directa, ¿no? Entonces, como Q. ¿Qué forma de inferencia es? Modus ponens, ¿no? ¿Sí? Estamos Sí. infiriendo a P, ¿no? ¿Mandé? Ah, no, nada, perdón. Ok. De la 4 y de la 1. Y luego que... Podríamos ¿qué simplificar la seguiría? R. Ajá. Simplificación de la 5. Después. Creo que era Toledo Ponens en la 2, ¿no? Ajá, exacto. ¿Y cuál nos da? ¿Qué conclusión obtenemos? Bueno, ¿qué inferencia? No ese. No es. Exacto. No es de Toledo Ponens, ¿no? Sí, es Toledo Ponens. Es que les digo que no me ¿Es, no? sé. Toledo No Toledo. es polendo, polendo. Ajá. Es TT, ¿no? Entonces. Sí. Sí. De la 6 y de la 2. No, ahí se presenta. Ok, y ahora, ¿cómo? Que, Ahora sí podríamos hacer Toledo Ponens con la 3, ¿no? ajá. ¿Y qué conclusión obtenemos? Sí. Exacto. ¿Sí, todos de acuerdo? ¿O alguien tiene una duda? ¿No? Ok. ¿Quién le preguntó de este ejercicio? Yo, ¿Sí te quedó claro? O- sí, porque mi duda era cómo pues, escribir el primer argumento, por ejemplo. O sea, esa era como mi duda. ¿Cómo simbolizarlo, ah, pues? ok. ¿Y cómo lo viste? ¿Sí te quedó claro? Sí, gracias. Ok. Pues entonces ya está el ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Quieren hacer otro o ya pasamos a otra cosa? Vamos a hacer otro, por favor. Podemos hacer otro, sí. Ok. Igual de esta sección, de los 2.1. ¿Cuál quieren hacer?
¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que estoy viendo cuál estaría bueno para practicar. ¿Cuál? No quieren escoger uno de estos. ¿El D? El D. No sé qué piensan mis compañeros. Sí, El D. El D. Vale. Vale, está bien. El D. Ay, no sale completo. Ok, entonces, a ver, Eric, no sé si estás ahí. Sí, estoy, ¿qué pasó? ¿Puedes ayudarme a escoger a alguien que vaya Ah, ayudándome a hacer el vale, sí, ejercicio? está bien. A ver, pues primero a Ángel Ignacio Vicente Morales. Sí, aquí estoy. Cuéntanos. Ok, ¿cómo quedaría la primera premisa? La primera premisa. Mm, ¿Y cuáles serían las proposiciones que tiene la premisa? Quedaría, bueno, la premisa es un objeto flota en el agua, pero tiene Ah, mm, tiene creo que una negación, una doble negación. Si no ocurre, Es una ok, negación normal, ¿no? ajá. Ah, pues primero, la primera proposición, ¿no? Sí, entonces quedaría como podría ser no pena. Mejor EP, ¿no? Habría dos implicaciones, pero una iría en paréntesis. ajá, exacto. Está bien, si esta es P, esta es Q. Sería sinope, entonces Q, se cierra el paréntesis, y entonces R. Ok, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos? Sí. sí, sí. Luego la siguiente. No R. Ajá, no R. Sí. Ajá, y luego. P, Mm, Q. Como ya Sería Q, ¿no? ajá. Entonces, es
Sí. Ajá, sería Q. R, S, así, ¿sí? Y después sería S. S entonces P. Ajá. Ajá. Y después sería P. Sí, solo Ah, ya sí. sería por Q. Ok. Entonces, ¿alguien que quiera empezar? ¿Por dónde empezaríamos? Bueno, bueno, esto es a lo que queremos llegar, ¿no? Espérenme. Esto es lo que queremos llegar. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Con el 2 y el 1, no R y R. Ajá, ¿y qué conclusión tendríamos? ¿O qué La inferiríamos? negación de no P, entonces Q. Ajá, ¿cómo se llama el esto? Modos Toledo, Toledo. Toledo Opponents. Ok. Pero sí ven de dónde sale, ¿no? O sea, y después. Uy, sacar un sí, solo sí. ¿Se puede hacer un silogismo hipotético en 3 y 4? O sea, tendría. No. ¿Quieres U, entonces S, entonces P, ¿no? O sea, quieres obtener P tú, pero no tenemos Q, o bueno, no hemos. ¿No sería para obtener Q entonces P? Ya te entendí, sí. ¿Cómo? Creo que es una P, ¿no? La que pone aquí un asterisco para suponer aquí digamos ponemos Q, ¿no? Bueno, eso es de premisa adicional, pero yo estoy diciendo que es un silogismo hipotético. Ajá, pero para hacer el silogismo necesitamos inferir Q antes. ¿Y cómo inferimos Q antes? O sea, ¿de dónde sacamos Q? ¿De esta se puede sacar Q? El silogismo hipotético dice que pues en 3 y en 4, que si Q es a una cosa,
y esa cosa es a la otra cosa, entonces la primera cosa es a la última cosa. Sí, sí, sí. O sea, sí, entiendo que el silogismo dice que si tiene, o sea, pero debes de tener, bueno, que si tienes Q, entonces S, y S, entonces P, pero debes de tener Q también. No sé si, y Es que, esta Q es la que no tenemos. O sea, por eso hay que agregarla aquí. es que como tal en las notas que nos da Gómez Caña y donde vienen estos ejercicios, lo saca así deduciéndolo nada más porque obviamente Q es antecedente de S y como ya pasó, y como S es antecedente de P, pues se deduce que Q es antecedente de P, pero él en las notas lo saca así sin hacer otro paso extra. Creo que viene después del modus tollendo ponens es donde viene eso y lo saca así nada más. O sea que ya directamente lo pones ahí, Q entonces P. Ah, ya. Sí, eso también tiene sentido. Sí, como que nos dice que ya se puede deducir fácilmente, pues. Ok, sí. Ok, entonces ya tendríamos, digamos, el regreso, ¿no? O sea, ya tendríamos, pues sí, Q entonces P, pero aún no tenemos el P entonces Q. O sea, ya tenemos una parte, pero falta la otra. ¿Sí lo ven? O sea, sí ven que falta la otra parte. A ver. Yo tengo duda en cómo planteaste la primera premisa. La primera premisa. Ok, Ajá. pues Mm, primero definimos a P como un objeto que, no sé, creo que un objeto no flota en el agua. Eso sería, bueno, un objeto flota en el agua es P, no P sería que no flota. Ok, hasta ahí, pues bien. ajá, Luego, por ejemplo, la implicación, bueno, la negación no abarcaría toda la implicación de P y Q. ya. Y también, ¿cómo sabes que el paréntesis va ahí? Perdón por interrumpir. Sí, 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 ya te entendí. A ver, Erika, ¿aquí cómo lo interpretarías tú? A ver, déjame checarlo. Según yo sí sería con el signo de negación afuera, pero entre el paréntesis sí iría P entonces Q. Así, ¿no? Si no ocurre que si un objeto flota en el agua, entonces que es menos denso que el agua. Entonces puede caminar
Ok, yo entiendo la negación. A ver cómo está diciendo el chico. Así como está ahorita. Ah, pues así como La está, primera. yo digo que está bien porque si se dan cuenta, es si no, o sea, si fuera, tú lo tenías, Dani, con la P, en la P, Ajá, en la P. es Yo que lo si puse fuera en en la la P. P, diría, si ocurre que si un objeto no flota en el agua, entonces es menos denso que el agua, ¿sí se dan cuenta? Sí, Entonces, si el no está fuera del, o sea, dice, si no ocurre que, eso ya, o sea, si no ocurre esta implicación, entonces se puede caminar sobre el agua, que es nuestra R, ¿sí? ¿Sí para todos queda claro? Sí. Sí, porque, bueno, otra vez, ¿no? Si fuera adentro, si fuera solamente con la P, sería, si ocurre que si un objeto no flota en el agua, entonces es menos denso que el agua, ¿no? Pero aquí como el no está fuera de la implicación que viene, pues se pone a toda la implicación. Entonces, pues así como está, yo digo que está bien. Bueno, es esa primera parte, no, no sé lo demás. A ver, déjenme la checo. Sí, ahí sí. Sí, ahí fue un error que tuve, que no vimos, bueno, yo no vi bien cómo interpretar el paréntesis, ¿no? Ujú. Entonces sí, pues sí, está bien. Sí, así entonces podemos agregar entonces ya las 7, ¿no? Por doble negación, no recuerdo si era así. De las 5 tenemos P, entonces Q. Sí, pues sí, sí, ese era el problema, que por eso no me salía, bueno, por eso no salía. Entonces ya, del silogismo hipotético, obtenemos Q, entonces P, y bueno, de las 5 que ya teníamos, y aplicándole doble negación, tenemos P, entonces Q. Y así ya tenemos las dos que son necesarias para ya. No recuerdo cómo, también tiene un nombre, cuando tiene Q, entonces P y P, entonces Q, para inferir Q, sí, Conjunción. solo conjunción. Vale. No, creo que es adjunción, pero o sea, no estoy seguro. Con las que nos enseñó el profe, pues yo diría que es esa. Ok. Bueno, entonces, pero de las 6 y de las 7 sale, pues ya sabemos que sale el sí, solo sí, ¿no? Por cómo se define el sí, solo sí. Ok. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? De cómo planteamos las premisas de alguna inferencia. Yo no entendí nada. Ok, ¿no O sea, entendiste? por ejemplo, Yo no entendí bien el Ah, silogismo hipotético. Sí, no, yo tampoco. Es que el profe nada más nos dijo que leyéramos las 5 primeras partes del documento y pues ahí no viene lo del silogismo ni en los videos. Nos dijo que como que nos los iba a dividir en 2 semanas para que lo entendamos bien. ajá, y por ejemplo, no sé qué es TP ni SH. O sea, solo me enfoqué en lo que puso esta semana y de los videos de esta semana, así que eso no entendí nada. Lo mismo. ya. Pues que eso tampoco sabía. Está bien. Entonces, sí, de hecho sí leí que nada más les había dejado leer las primeras 5 páginas y creo que sí, creo que esto no viene en las primeras 5. Entonces, bueno, como no lo han visto, pues, pero porque no se los ha dejado el profesor, pues cuando lo vean, pues ya tendrán una idea más o menos. Ay, pero sí, Entonces, si no les,
Ajá, pero más o menos se puede explicar, ¿no? ¿Cuáles son las premisas? ¿Hasta qué número son las premisas? Hasta el 4. Hasta aquí. Hasta el 4. A ver, miren. Ok. A ver, ahí les va más o menos explicado con lo que hemos visto. Vaya, a ver cómo, a ver si se entiende un poco mejor. ¿Están de acuerdo que la 1, la 2, la 3 y la 4 son válidas porque son nuestras premisas? Entonces, esas ya las tenemos que dar como válidas. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok. Entonces, pues vamos a tomar la número 2. ¿No? Vamos a tomar la número 2 y vamos a tomar que es verdadero, no R. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿recuerdan cuál era la forma de la contraposición? Recuerdan que teníamos que si P entonces Q es igual a no Q, entonces no R. ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ok. Entonces, si tenemos no R, si queremos aplicar contrapuesta con la 1, bueno, ya nos damos cuenta que tenemos ya la hipótesis, que sería no R de la contrapuesta. Entonces, lo que nosotros necesitamos es la negación de la hipótesis, o de la hipótesis de la implicación, que en este caso sería la negación de P entonces Q. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, pero la negación de P entonces Q es P entonces Q. ¿Recuerdan que vimos esa propiedad? Sí. Sí, también. Ok, perfecto. Entonces, hasta el momento tenemos que es válido P entonces Q, ¿no? Entonces, tenemos como hipótesis, bueno, déjame pensar, P entonces Q. ¿De dónde salió el...? Ay, no veo la 6. ¿De dónde salió la 6? Oye, sí es cierto, las 6. Las 6 está mal. La 6 estaba. Ok, no pasa nada. A ver, déjenme pensar, ¿va? Tenemos P entonces Q. Tenemos P entonces Q. ¿Queremos llegar? ¿A qué queremos llegar? Perdón. ¿A qué? No, sí está bien la 6, ¿no? Sí, pero la 6, ¿cómo salió? Es que no lo veo. Pues si tenemos Q, entonces S, y S, entonces P, si suponemos S, entonces llegamos hasta P. Si suponemos S. Ajá, es que aquí lo escribí, pero lo escribí con... Ah, no, perdón, ya te entendí. Es que eso es un entonces, no es una flechita. Sí. Ah, ok, Entonces, perdón. Sí, ya quedó claro. Entonces, tenemos que es verdadero que Q entonces S, ¿no? Eso es verdadero. Entonces, al nosotros tener ya que la conclusión de S, nosotros podemos directamente concluir P. ¿Están de acuerdo? De ¿Cómo? la 4. De la 4. O sea, tenemos como verdadero Q entonces S. ¿Ok? Sí. Ok, entonces, como tenemos que la implicación es verdadera Q entonces S, ya tenemos ahí la hipótesis de la 4. ¿Se dan cuenta? ajá, o sea, de tener Q, entonces S, digamos que llegamos a tener S, la hipótesis de que de S entonces P. Miren, un ejemplo para que lo vean un poco más claro. Si hoy, si hoy no sale el sol, entonces hoy está nublado. Y si hoy está nublado, entonces llueve. Entonces podemos concluir, si hoy no sale el sol, entonces llueve. Si ven... O con el orden de los números. O con el orden de los números también. Por ejemplo, si
si 3, no, si 10, ándale, escríbelo para que quede un poco más claro. Si 10 es mayor que 3, bueno, ok. Si 10 es mayor que 3, no sé, y 3 es mayor que 1, creo que en este ejemplo no nos va a servir mucho. 3 es mayor que 1. Sí, pero no, eso no nos va a servir porque ahí tiene eh, eh, ay, déjenme pensar un ejemplo que les quede claro. Es que básicamente estamos como que simplificando a la S, ¿no? Porque si Q es S y S es P, entonces simplificamos la S y entonces Q va a ser P, ¿no? Sí, o sea, imaginen que tienen algo de 3 pasos, ¿no? De eh, si pasa esto, entonces pasa, Ajá, o sea, ajá, como el ejemplo ahí. que dije, ¿no? O sea, miren, si hoy es martes, entonces mañana es miércoles. Y si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Ese ejemplo tampoco va a servir. Eh, y si hoy es martes, entonces pasado mañana es jueves. No, no sirve ese ejemplo. Mm, ¿Cómo explico ¿Puedo esto, aportar Dani? algo? Bueno, Sí, por ejemplo, el ejercicio E creo que lo puede ejemplificar mejor. ok, entonces, pues, ay, es que hacemos otro de a ver, ¿no queda claro todavía esta parte del 3 y el 4? O sea, ¿cómo se relacionan? No, ya me quedó claro. A mí ya me quedó claro. Sí. O sea, a todos les quedó claro y nadie dijo. Ok, entonces, No quería interrumpirte. no, está bien, está bien, está bien, genial. Entonces ya quedó claro el 3 y el 4. Entonces ya quedó claro por qué podemos concluir Q entonces P. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pero con P podemos concluir Q por lo que tenemos en el 5. ¿Recuerdan que ya habíamos concluido que P entonces Q? ¿Sí recuerdan eso? Que concluimos P entonces Q por la doble negación. Sí. Sí. Ok, entonces del 6 y del 7 ya tenemos que Q entonces P y P entonces Q. En algún momento, de hecho en la primera sesión que tuvimos, les expliqué que un sí solo sí está compuesto de dos implicaciones, una de ida y una de regreso, unidas por una letra I, ¿no? Entonces básicamente se dan cuenta, ya tenemos que Q entonces P y también tenemos que es válido P entonces Q. Entonces de ahí ya podemos concluir el sí solo sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok, entonces, básicamente es eso. Lo van a ver con Gómez Caña seguramente más a profundidad. O sea, más explicado, pues así como mejor, yo solamente como lo comenté. Pero ese es el razonamiento, ¿no? O sea, si se dan cuenta, pues es por razonamiento lógico. Entonces, lo que hace los pasos de inferencia, las reglas de inferencia, lo que hace es simplificarte las cosas, ¿no? O sea, lo que te dice es, mira, esta regla te dice que si tienes como hipótesis esto y esto, puedes concluir esto. Entonces ahí es donde ustedes las usan y esas letras que aparecen al lado de TP y SH son los nombres, ¿no? O sea, el primero, ¿qué significa, Dani? Tolendo Pómenes, ¿cómo? Ajá, Tolendo Pones. Ajá, entonces básicamente lo que te dice esa regla es lo que les expliqué, ¿no? Que es la contrapuesta, creo, ¿no, Dani? Ajá. Ajá, entonces el TP es Toledo Ponens y básicamente es la regla de la contrapuesta. Entonces, o sea, cada regla tiene su nombre y lo único que tienen que hacer, pues ustedes es acordarse de esos nombres, repasarlos, ¿no? ¿Cómo se van a aprender esos nombres? ¿Cómo van a agarrar la velocidad y la agilidad de poder deducir las formas rápidamente? Pues haciendo muchos ejercicios, ¿vale? Entonces hagan todos los ejercicios de Gómez Caña para que quede claro. Pero entonces, por el momento, este ejercicio sí quedó, o sea, tal vez no tan claro, pero después de esto ya tiene sentido, ya tiene un poco más de sentido. Sí. Sí. Ok, vale. Sí, o sea, todavía, bueno, considerando que lo van a ver la siguiente semana, pues
tómenselo con calma, estudienlo, hagan los ejercicios, inténtenlo y pues ya si tienen dudas, pues nos mandan sus dudas. Busquen en internet, ¿no? O sea, si ustedes van, o sea, está bien que vayan a ritmo del profesor, pero en algunas ocasiones no es lo ideal, entonces si pueden ustedes y si tienen tiempo libre, pues investiguen ustedes e inténtenlos hacerlo, ¿no? O sea, en internet está la información, entonces pues también por eso no hay tantas excusas, ¿no? Porque muchas veces, y se lo van a encontrar mucho en la carrera, los profesores a veces no dan las clases o no son buenos enseñando y pues ustedes tienen que aprender a ser autodidactas, ¿no? O sea, si algo enseña la licenciatura de actuaría más, es aprender las cuentas por su cuenta, ¿no? Porque muchas veces, incluso hasta los buenos profesores, dejan en sus exámenes pues ejercicios que no se vieron en clase. ¿Por qué? Porque quieren que ustedes aprendan a deducir las cosas, ¿no? O sea, que les den la definición y ya ustedes la puedan trabajar. Entonces, o sea, trabajar desde primera instancia, ¿no? Sin un previo, no conocimiento, sin una previa presentación de la definición o del teorema, o tal, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes tomen libros o tomen el internet y se pongan a buscar. Si no sé las reglas de inferencia y no me ha dado todas la mezclaña, pues entonces voy y pongo en Google, ¿no? Reglas de inferencia y ahí salen todos, ¿no? Sin muchos problemas. Entonces, pues nada, si quieres pasamos a geometría entonces, ¿no? Sí, pues si ya no tienen dudas. Y ya no hay dudas, entonces, o sea, hasta el momento de lógica, bueno, sí, de lógica principalmente, porque es lo que están viendo en álgebra, ¿cómo se sienten? Pues ya me está quedando como más claro todo, entonces, pues bien. Ok, Iván. Ok, pero sí, repásenlo, porque pues yo estuve checando los ejercicios y pues le dije a Eric, ¿no? Así como que pues no sé, ya los veo más complicados los ejercicios y pues necesito que, bueno, ustedes necesitarán hacer varios, bueno, gastar más tiempo en hacer sus ejercicios. Sí, o sea, esto empieza fácil, pero se va poniendo más feo, ¿no? Entonces, pues no se confíen nada más, es la recomendación. No se confíen y dediquen el tiempo que se merece a cada materia, ¿no? Algunas se merecen más tiempo que otras, ¿no? Pero ustedes organícense. Ahora sí que también lo que les cueste más trabajo, pues denle, ¿no? Entonces, pues bueno, si no hay más dudas, pues pasamos un poco a geometría y empezamos con la duda que tenía, ¿no? Que me comentaron al principio del ejercicio, ¿no? Del ejercicio de... Ay, ¿cuál era? El de 1 por el vector. Uno por el vector. ¿Alguien lo intentó? Sí lo intenté, pero no estoy segura si está bien. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste? A ver, veme guiando. ¿Qué es lo primero que hacemos? Queremos demostrar esto, ¿ok? Queremos demostrar que 1 por el vector A es igual a... ¿Qué es lo primero que hiciste? Listo, ya. Ya le puse en demostración y luego 1. Bueno, mantuve el lado izquierdo de la igualdad y del lado derecho puse un 1 y después la agrupación de A1, A2, A3, los 3 puntitos a N. Ok, a ver. Así. ¿Así? Ajá. Ok. De eso. Ajá. Bueno, es que puse el 1 y ya después abajo mantuve de nuevo del lado izquierdo la igualdad y del lado derecho ya solamente se volvió a agrupar la A, o sea, el vector A, por neutro multiplicativo, ¿no? Y ya, eso es lo que hice. Ok, bueno, por ahí va. Bueno, más o menos. Primero, no podemos, o sea, aquí hay que tener mucho cuidado y esto es algo que siempre les pasa.
no podemos hacer esta igualdad, ¿no? O sea, no podemos decir que uno por el vector ya explícito es igual al vector de A porque ahí ya estamos utilizando la hipótesis, ¿no? Bueno, perdón, ya estamos utilizando lo que queremos demostrar, ¿no? Porque lo que queremos demostrar es que es esta igualdad, la de arriba. Pero pues si directamente describimos que esto es igual al vector de A, pues ya no tiene chiste, ¿no? Ya lo estamos, o sea, ya lo estamos ocupando. Entonces, ¿qué es lo primero que se tendría que hacer? Definir, ¿no? Vamos a definir primero al vector A que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, demostración, definimos. Bueno, voy a colocar aquí. Definimos al vector A de la siguiente forma, ¿no? Definimos el vector A es igual a 1 hasta n, ¿no? Y después, ahora sí, colocamos entonces, o podemos colocar, y tenemos lo siguiente, ¿no? Podría ser. Entonces voy a colocar aquí. Tenemos que y aquí podemos partir de dos formas, ¿no? Podemos partir del lado izquierdo o del lado derecho. ¿De dónde quieren partir? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Va, entonces partimos. Tenemos que 1 por el vector A es igual ¿a qué es igual? Pues a 1 por, como definimos el vector A, que era pues así, ¿no? Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues metemos ese 1 en cada entrada, ¿no? Entonces quedaría 1 por A1, 1 por A2, y así sucesivamente, ¿no? Hasta 1 por AN, ¿no? Y aquí, ¿qué hacemos? ¿O qué más? ¿Qué se les ocurre? En esa parte yo lo terminé dejando como A1, A2, así hasta AN, porque pues bueno, yo dije que 1 por A1 o por todos esos seguiría siendo A1, A2. Ok, está bien, pero ¿por qué puedes asegurar que 1 por A1 es A1? Sí podría ser por neutro, multiplicativo. ¿Por el neutro multiplicativo en dónde? ¿Cómo que en dónde? ¿En qué? Por ejemplo, cuando estamos trabajando la primera entrada de 1 por A1, ¿en qué conjunto de números estamos trabajando? En los reales. ¿Los reales? Sí, en los reales, ¿no? Entonces, por eso, nosotros podemos decir que 1 por A1 es A1 porque ya son números reales aquí. Cada entrada son operaciones de números reales. Entonces, pues hay que hacer esa anotación, ¿no? Aquí, o sea, no escribo estas cosas, pero ustedes sí, en su cuaderno, en sus exámenes, tienen que colocar esto, ¿no? Entonces, pues esto es igual a A1, A2 y así, etcétera, ¿no? Hasta AN. Y pues ya esto por definición es el vector A, ¿no? Entonces, pues ahí está. No está muy complicado. Esto es en un vector, bueno, en Rn, ¿no? En el espacio Rn. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Va, perfecto. Entonces, pues no lo sé, ¿revisaron el video que mandé el martes o quieren que hagamos una de las demostraciones que se supone que quedaron de tarea? Bueno, las demás sí me quedaron claras. Compartiste. A mí también esas sí las pude hacer y me quedó, bueno, según yo estoy bien también. Ok, perfecto. Sí, Entonces, ok, está genial. Entonces, bueno, pues básicamente ya vimos que con los vectores podemos, pues,
Podemos sumarlos, podemos restarlos. ¿Ustedes cómo creen que se define la resta de vectores? Es muy sencillo. Inverso aditivo. Ajá, el inverso aditivo, ¿no? Entonces sería algo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, pues básicamente es sumar el inverso aditivo el inverso aditivo del vector B. El inverso aditivo del vector B básicamente es nuestro vector B multiplicada cada entrada por el vector menos 1. ¿Están de acuerdo? sí. Ok. Entonces, bueno, también en la anterior clase ya platicamos, también es algo que quería mencionar. La anterior clase platicamos que la suma de vectores es cerrada. ¿Sí recuerda? Sí. Sí. Entonces, aquí hay algo importante a mencionar. Cuando nosotros hablamos de cerradura o cuando nosotros hablamos de conmutatividad o de propiedades que tienen los números reales, es importante que no se queden con la idea de que estas propiedades no solamente se cumplen en números reales o en vectores o tal. O sea, estas definiciones son más grandes de lo que parecen porque realmente lo que te dicen es lo que necesitas para poder demostrar esas proposiciones, pues básicamente es una operación y un conjunto sobre el cual operamos, ¿vale? Entonces, básicamente eso. Por ejemplo, si yo les digo, quiero que me demuestren que bajo la operación, no lo sé, bajo la operación triangulito, ¿no? Con elementos, por ejemplo, esta es la operación, ¿no? ¿Cómo lo denoto? La voy a definir así, triangulito, coma, el conjunto de números racionales, ¿ok? Quiero que me digan si esto es cerrado. ¿Y cómo vamos a definir la operación triangulito? Pues la operación triangulito la vamos a definir como A triangulito B es igual a A por B, ¿no? Básicamente. Entonces, pues esto es lo que quiero, ¿no? O sea, esto quiero que se lleven esta idea. ¿Cómo demostrarían esto? Que al operar dos números racionales A y B, al operarlos de forma pues triangular, no sé cómo se diga, el resultado nos tiene que dar el producto de esos mismos dos números. No, por ahí va, pero no es exactamente eso. Otra idea. Tenemos que hacer esa relación con lo que ya estaba establecido de los números racionales, ¿no? De los números racionales podría ser, sí, de hecho aquí lo voy a cambiar a irracionales para que, de hecho esto ya lo vimos, ¿no? Pero lo voy a repetir. Ajá, o sea, tiene que ver algo con la relación con los números racionales, bueno, ya en este caso, pues irracionales. Entonces, básicamente lo que le estoy diciendo es, para poder comprobar cerradura o conmutatividad o que existe un inverso aditivo o un inverso multiplicativo o un neutro, para poder comprobar esas propiedades, no necesariamente se hacen sobre números reales y sumas o sobre números reales y multiplicaciones. Solamente basta que te definan una operación y un conjunto, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que estoy diciendo es, mira, vas a tomar dos elementos, no me importa cuáles, dos elementos de los números irracionales y les vas a aplicar la operación triangulito o la operación triangular. ¿Cómo definimos esta operación triangular? Pues simplemente como el producto de A por B.
¿no? O sea, es lo que te está diciendo. A triangulito B es igual a A por B. Esa es tu operación, ¿no? Y A por B, pues ya la conocemos. O sea, es una operación que pues utilizamos todos los días, ¿no? Entonces, si yo les digo, yo les pregunto, ¿esto es cerrado? Pues lo que tendríamos que comprobar es utilizar básicamente la definición de cerradura. ¿Qué nos dice la proposición o teorema o lo que sea de cerradura? Que al operar dos elementos de ese conjunto, vuelve a caer en ese mismo conjunto, ¿sí recuerdan? Sí, sí. Ok, entonces, como está definida la operación triangular y donde estoy definiendo de dónde van a salir mis elementos, ¿ustedes qué creen? ¿Que es cerrada o no es cerrada? Sí, es cerrado. Ok, sí es cerrada. ¿Por qué? Porque el resultado nos da los mismos elementos del conjunto que se había definido. ¿Sí? ¿Estás seguro? A ver, ¿qué números irracionales existen? Raíz de 2, pi, e. Ok, ahí tenemos 3, ¿no? Tomemos a raíz de 2. Vamos a tomar vamos a tomar dos elementos. Aquí nos está diciendo, toma dos elementos de los irracionales, los que quieras, ¿no? No es la única, no te dice qué números. Entonces digo, bueno, pues voy a tomar a A como raíz de 2 y a B como raíz de 2 también. ¿Qué pasa cuando hacemos la operación A triangulito B? ¿Qué nos da eso? 2. 2, ¿no? Y eso ya no es irracional. Por lo tanto, estamos tomando dos elementos de un conjunto que bajo una operación no vuelve a caer en ese conjunto. Por lo tanto, pues no es cerrado. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Sí. Ok, entonces ahora sí les digo, pues no lo sé, operación triangulito igual, operación triangulito, pero ahora quiero que me operen en los naturales, ¿no? Quiero que me operen en los naturales y la operación A triangulito B se va a definir como A más B menos 2 veces A por B. ¿Ok? Esa es nuestra operación. Esa es nuestra operación triangulito, ¿no? Entonces, ustedes díganme, ¿es cerrado? ¿Y por qué? Creo que en ese caso sí podría ser cerrado por la cuestión de, bueno, primero nos está dando una operación que es de adición, bueno, ajá, es una suma y después es el resultado de una multiplicación y está dentro de los naturales. Ok, bueno, podría ser. No lo sé, dame dos números naturales. No, no es cerrada. No, no es cerrada. Ok, ¿por qué no es cerrada? Porque tan Porque el solo si resultado lo nos da hacen. un número natural. Ok, vamos a sustituir por 1, ¿no? Digamos que voy a tomar A como 1 y B como 1. Entonces, 1 más 1, 2. Ok, ese ejemplo no funciona. Vamos a tomar A y B como 2, ¿ok? Entonces, 2 más 2, 4. Menos 2 por 2 por 2 es 8, ¿no? Entonces nos queda 4 menos 8 natural, porque recuerden que los naturales, pues es el... Bueno, algunos toman el 0, otros no, pero tal. Si tomamos el 0 sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Entonces nos está dando un número que no pertenece a los naturales y por lo tanto no es cerrado. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Va. Entonces, básicamente es lo que quiero que vean, ¿no? Y eso, bueno, lo estoy pensando por su ejercicio de cálculo, ¿no? En ese caso, expliquen ustedes. En el ejercicio de cálculo que comentamos al principio, ¿cuál sería su operador y cuál sería su conjunto? El operador sería la intersección. Exacto, ¿no? El operador sería la intersección. O sea, en ese caso, definimos A triangulito B, por ejemplo,
igual a A intersección B. Pero aquí si se dan cuenta, bueno, a ver, mejor antes, díganme cuál sería el espacio. ¿No? ¿A qué te refieres con espacio? Por ejemplo, en este ejemplo que acabo de explicar, tomamos a los naturales, ¿no? En el anterior, tomamos a los irracionales. En ese ejemplo, ¿cuál sería? Pues sería el... Ok, el conjunto S. De hecho, estoy buscando el ejercicio, perdón. ¿Lo pueden mandar al grupo, por favor? Bueno, si lo tienen a la mano, o Dani, no. Alguien me lo mandó, pero ya no recuerdo todos los chats quién era. Ah, ok, ya lo encontré, ya lo encontré. Tenemos al conjunto S y tenemos al conjunto potencia de S, ¿no? Ahora dice, de hecho hasta se los dice explícito, ¿no? ¿Cuál dijiste tú, perdón? pues que el espacio sería el conjunto S y el conjunto potencia de ese, ¿no? Ok, no, solamente puede ser un espacio. Sí, o sea, si te das cuenta, tú estás ahí tomando dos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál espacio? Mande, perdón. Solo sería el potencia de ese porque abarca también a ese, ¿no? Ajá, ese podría ser un razonamiento que podremos pensar válido, ¿no? Pues el conjunto potencia de ese está más grande, o sea, el conjunto S está adentro del potencia de ese, pero pues sí es importante que se los defina, ¿no? Y de hecho aquí la maestra sí se los define. Si se dan cuenta, dice, y la operación de intersección, de hecho se los dice explícito, ¿no? La operación, o en este caso el triangulito, la operación de intersección de conjuntos en el conjunto A. Y el conjunto A es el conjunto potencia de S, ¿vale? Entonces aquí sí te dicen, es la potencia de S, pero tú no puedes inferir que vas a operar sobre la potencia de F solamente porque es más grande. ¿Sí me explico? Porque en este caso, por ejemplo, utilizando este razonamiento, diría, bueno, pues entonces aquí voy a operar sobre los reales, porque los reales es más grande que el conjunto de los naturales, ¿no? Entonces, sí hay que especificar sobre qué conjunto vamos a operar. Entonces, es lo mismo, ¿no? Solamente que aquí en el ejemplo de la profesora, no van a operar con números, o sea, no van a tomar elementos que sean números como aquí, van a tomar elementos que realmente esos elementos son conjuntos, ¿no? Entonces solamente, o sea, la idea de todo este chorro es para que ustedes sepan que al hablar de esas propiedades como conmutatividad o como neutro, por ejemplo, también aquí podríamos comprobar que esta propiedad, ¿no? Esta, ¿cómo se llama? A ver si ya saben los nombres. A triangulito B, triangulito C es igual a ¿qué? A triangulito, paréntesis, B triangulito C. Exacto, ¿no? Y lo podríamos hacer con esto que les acabo de definir, ¿no? A más B menos 2AB. Pero ustedes, ¿qué creen? Así, intuición. ¿Ustedes qué creen? ¿Que va a ser... ¿Cómo se llama esta propiedad? Perdón. Asociatividad. Ok, ¿ustedes creen que va a cumplir la asociatividad? Sí, ¿no? Sí, yo también digo que sí. Es que ya hicimos un ejercicio similar en cálculo y ya sabemos la respuesta. Ah, ok, perfecto. Ah, pues entonces ya, si lo saben, entonces, pues ahí está, ¿no? O sea, entonces esto ya lo saben, ¿no? Básicamente pueden hacer operaciones, este tipo de operaciones, bueno, este tipo esto es un spoiler, de hecho, porque esto se le llama anillo. No, el anillo tiene tres. El anillo, esto lo van a ver en álgebra lineal, el anillo tiene una operación más. O sea, en un anillo, ustedes no van a operar solamente con una operación, sino con dos. Esto se le llama, ¿tú te acuerdas de mí? De tus clases de álgebra, ¿cómo se le llama? Porque es anillo, pero hay uno que es más débil. No, ya no me recuerdo de los... Ahorita no me acuerdo. Bueno, el chiste es de que esto lo van a ver en álgebra lineal.
Entonces, pues nada, solamente tengan presente que estas propiedades no necesariamente se hacen con... Ah, pero por ejemplo, de veras, usted con la maestra lo hicieron sobre los naturales o lo hicieron sobre los reales. Los reales. Ah, pues entonces no es... O sea, ¿están de acuerdo que eso, o sea, hacerlo sobre un conjunto diferente ya les cambia completamente el resultado? Sí. Porque de hecho, pues, esta operación de A triangulito, pues, sobre los reales sí es cerrada, pero acabamos de ver que no es cerrada. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces, en su examen tengan mucho cuidado. Fíjense sobre qué conjunto van a operar y no se vayan a ir con la finta de, este lo hicimos en clase, ¿no? Y nada más lo voy a copiar. Fíjense cuál es la operación y sobre qué conjunto están operando, ¿vale? Entonces, esto no es ni cerrado, ni es conmutativo, ni asociativa, ni etcétera, ¿no? Entonces, bueno, nada más era para que esta idea quedara clara porque sí, bueno, yo sí creo que es importante. Entonces, seguimos con geometría. Existen, bueno, los vectores ya vimos, se pueden sumar, se pueden restar, se pueden meter escalares, ¿no? Que son números reales. Ustedes ya saben, bueno, de sus clases de... Tampoco voy a profundizar tanto en esto porque pues ya son clases de geometría de prepa, ¿no? ¿Qué pasa cuando un vector lo multiplicas por un número mayor que 1? Ok, tal vez no es de prepa, no lo sé. A ver, tenemos un vector, tenemos el vector A, ¿no? Tenemos el vector A y a el vector A lo vamos a multiplicar por un alfa, ¿no? Y ese alfa es mayor que 1. ¿Qué creen que pase con el vector A? ¿Será mayor? Será más grande, ¿no? Bueno, más grande, o sea, va a ser más largo, entre comillas, ¿no? Hay algo formal que se le llama magnitud, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero en resumen es que esta cosa se va a alargar más. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa si lo multiplicamos por un número menor que 1? La magnitud se reduce. Ajá, se hace más chiquito, ¿no? Que 0. ¿Cambia el sentido? Cambia el sentido, cambia la dirección. Entonces, pues bueno, esto ya lo saben, también no es necesario mencionarlo. También pues seguramente saben sobre pues los paralelogramos, ¿no? Recuerden que tenemos un vector A y tenemos un vector B. Entonces, pues al hacer la suma de los vectores, pues nos da otro vector C, ¿no? Esto es como geométricamente, pero sí queda claro. Ok, entonces, pues bueno, esto nada más como comentarios, ¿no? Entonces, vienen otras propiedades que son más interesantes. Magnitud, ¿no? Justamente lo que mencionaba. Magnitud del vector. ¿Alguien recuerda qué es igual a magnitud del vector? No, yo no recuerdo. Es la fuerza. Que está en el valor absoluto. No, valor absoluto no. O sea, no se confundan, ¿eh? Estos no son valores absolutos. O sea, es una notación que se le hace al vector A, ¿no? O sea, estas dos líneas denotan magnitud de A. Y esto se va a definir como la raíz de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado, ¿no? Esto en R2, donde A1 es la primera entrada y A2 es la segunda entrada. ¿Sí se entiende esta definición? Perdón, ¿a qué se refiere con entrada? Ah, con entrada. Por ejemplo, Porque estamos en R2, ¿no? exacto. Ok, entonces si estuviéramos en Rn, ¿cómo quedaría el vector? Bueno, ¿cómo quedaría la magnitud? Sería raíz cuadrada de A1 más
2 al Ajá. cuadrado más A3 al cuadrado, así 3 puntitos hasta AN al cuadrado. Sí, exacto, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Es un vector en Rn. Entonces, pues van a cumplir, bueno, esta operación, de hecho, esta es una operación. O sea, se dan cuenta, bueno, no sé, tal vez esto es muy laborioso. Básicamente, les voy a hacer un spoiler, ¿vale? Básicamente, la magnitud es una función. ¿Recuerdan vagamente de sus clases de prepa a qué nos referíamos a funciones o qué es una función? F de X. Ok, f de x es como la denotamos, ¿no? Pero ¿qué es una función? Ok, no nos acordamos de que es una función, no pasa nada. ¿Sí? A ver. No, pero no, es que no sé cómo explicarlo. Era una asignación, ¿no? De un... Exacto. Ok, es una regla de correspondencia, ¿no? O sea, no se los voy a dar formal con definición y todo, porque eso lo van a ver en cálculo en unos meses. Pero básicamente, una función es una es una regla de correspondencia que te manda de un conjunto a un conjunto B, ¿no? Si recuerdan que es como una máquina, ¿no? Que te pasa de un conjunto A y te lanza otra cosa que está en otro conjunto. Aquí lo que te está haciendo esta cosa es, te está tomando un vector. ¿Están de acuerdo que está tomando un vector? ¿Qué vector está tomando? El vector A, ¿no? Entonces está tomando algo de Rn y ¿a dónde te lo está llevando? ¿A qué conjunto de números te lo está llevando? A la raíz de su potencia. A la raíz de su potencia, bueno, ajá, a la raíz de la suma de sus cuadrados, ¿no? De las entradas. Pero, ¿dónde vive eso? Por ejemplo, digamos que tenemos un vector que vive en R2, ¿no? Entonces, digamos que le ponemos el vector 3,1. ¿A qué es igual su magnitud? A la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto es? O sea, no el número exacto, es raíz de 10, pues, ¿no? Ah, sí. Ok, sí. Entonces, raíz de 10, ¿qué es? Es un número, muy bien. ¿Pero dónde vive? En los irracionales. No, en los irracionales. No vive en los irracionales. A ver, otro, vamos a meter ahora. Tenemos el vector 1,1. ¿A qué es igual? A 1. No, a raíz de 2, ¿no? Ah, sí, cierto. Sí. No se confundan, chicos. Entonces, a ver, ¿qué tienen en común raíz de 2 y raíz de 10? Que no son números exactos. Bueno, raíz de 10 sí es número exacto. A ver, ¿No vámonos se con otro. pueden representar en una fracción? Sí se puede, raíz de 10, sí. A ver, vámonos con otro. Tenemos el vector 2, no, tenemos el vector raíz de 2, raíz de 2. ¿A qué es igual su magnitud? A 2. A 2. Ok, entonces a ver ahora, ¿qué tienen en común 2 raíz de 2 y raíz de 10? ¿Son reales? Son reales, ¿no? Correcto, son reales. Entonces, ¿a dónde te está llevando la función de magnitud? ¿A un número real? A un número real, a un número real, perfecto. Entonces, en conclusión, la magnitud es una función que te lleva de Rn a R. Y tal vez esto sea como de, pues, ¿qué es esto, no? O esto a mí, ¿de qué me importa? Pero es una propiedad muy fuerte, o sea,
Lo que quiero que vean es que ustedes en la prepa, seguramente, si tuvieron un buen curso más o menos de cálculo, pues vieron funciones que van de R a R, no sé si recuerden. Esta función que va de R a R, ¿vivía en dónde? Vivía en R2, ¿no? Vivía en R2 y por eso, cada vez que ustedes veían una función en la prepa, pues lo veían en un plano, ¿no? Lo veían en un plano así, ¿no? Aquí tenemos la función del x cuadrado, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, todo su curso de prepa está basado en una función que va de R a R y que vive en un plano. Pero ahora, cuando entren a cálculo 3 o cálculo 4, imaginen cuando vean funciones como la magnitud que van de Rn a R, o peor aún, una función que vaya de Rn a Rn, ¿no? ¿Alguien así de pura casualidad cree que me pueda dar un ejemplo de una función que vaya de Rn a Rn? ¿No? Les doy un ejemplo. Tenemos x1, x2 y aquí hasta xn, ¿no? Esa es nuestra función. Le voy a poner una f aquí para que sea como lo que ustedes conocen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo esta cosa? Es mi función f va a tomar un vector de tamaño n. ¿Están de acuerdo con lo que dice? Ustedes en la prepa veían algo así, ¿no? Algo de f de x, ¿no? Pero este f de x era porque no era un vector, sino era un número real, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es una variable de un número real, es una variable que solamente puede tomar números reales. ¿Están de acuerdo? Aquí esto no es una variable, es un vector que cada entrada de ese vector va a tomar una variable. ¿Están de acuerdo? Me revolvió un poco. ¿Podrías volver a explicarlo? Vámonos de nuevo. En la prepa, ustedes vieron algo que se le llama funciones, ¿no? Y la función básicamente es esto, como ustedes lo denotaron. Aquí, tu función puede tomar valores X, o sea, puede tomar valores en los números reales, por ejemplo. Y por eso, el eje de las X, pues se denota como una línea, ¿no? Entonces, cuando ustedes le dan un valor Y, pues esa recta Y o ¿cómo se le llama? Esa variable, pues, toma otra línea. Estas líneas, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre. Pero bueno, estas líneas. Entonces hacen un plano, ¿no? Son ejes, perdón, eran ejes. Entonces hacen un plano, ¿no? Pero aquí, si te das cuenta, no estoy tomando una X como aquí. Estoy tomando X1, X2, X3, X4. O sea, estoy tomando un vector. Un vector que vive en Rn. Y recuerda que cada entrada de ese vector es como si fuera una X, que es de las que tú tomabas en la prepa, por así decirlo. ¿Sí? ¿Queda más claro? Sí. Entonces, pues, y ahora voy a decir, bueno, pues ahora esta función me tiene que sacar otro vector de dimensión n. ¿Están de acuerdo? Porque quiero hacer una función que vaya de Rn a Rn. En este caso iba de R a R. ¿Por qué va de R a R esta función? Porque toma un valor y te regresa un solo valor. Aquí toma n valores, o sea, n variables, y te tiene que regresar para que sea una función de n a n variables. ¿Cómo hacemos una función? Pues, por ejemplo, que aquí vaya x1 más x2, ¿no? Y aquí, ¿qué otra? x2 más x3. ¿Están de acuerdo? Entonces, esto así me lo saco de la manga, ¿no? O sea, no crean que es como una ley ni nada. Estoy creando mi función, ¿no? Es como si yo creara una función de esas de prepa. Entonces, pues aquí tendría n entradas y a la última entrada le puedo poner en xn, ¿no? Entonces ya creo una función que me dé, que me tome un vector de n variables y me lance otro vector de n variables, ¿sí? Pero bueno, o sea, aquí esto es, o sea, en resumen, una magnitud es una función que te manda de Rn a R, ¿vale? Hasta ahí claro. O sea, eso no, ¿todo claro? ¿Tranquilo? Sí. Ok, más o menos. No pasa nada. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a tomar al vector, a ver, díctenme un vector que
que les guste. De dimensión 3, no de dimensión n. 3,1,7. Exacto, 3,1,7, ¿no? Entonces, ¿cuál es la magnitud de A? Sería raíz de 3 al cuadrado. Sí, Más. entonces sería 49 más 9 es 58, ¿no? Más 1, 59. ¿Sí? ¿O hice mal las cuentas? Sí. Ah, sí, está bien. Va. Entonces es 59. Entonces básicamente justamente lo que les comenté, ¿qué está tomando mi función magnitud? Está tomando un vector, está tomando algo que vive en R3. ¿Y qué nos está dando? Nos está dando un número que vive en R, ¿no? Es un número real, raíz de 59, ¿no? Entonces sí queda claro, ya queda más claro. Básicamente es eso. Ahora, para que quede más claro esto de las funciones, nada más como brevario cultural, ¿no? Vamos a hacer una función que tome un vector en R3 y te devuelva uno en R3 también, ¿no? Por ejemplo. Entonces, díctenme un vector, otro vector que les guste. Igual en Sí, en R3. R3, no pasa nada. Ah, Ay, no te escuché, perdón, Mariana. Entre 5 y 8. 3, 5 y 8. Entonces, voy a definir una función, ¿no? Para que sepan qué tienen que hacer. Entonces, pues voy a definir una función que me tome x1, x2 y x3. Y pues no sé, ¿qué quieren que haga esta función? Que viva en R3. Por ejemplo, quiero que la primera entrada me multiplique x1 por x2, ¿no? Quiero que la segunda entrada, esto es una multiplicación, a ver, me multiplica x1 por x2. La segunda entrada, ¿qué quieren que haga? Que lo sume. x1 más x2. Esta es una función que yo me estoy inventando, ¿eh? Y la tercera, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga la tercera entrada? Que divida. Que divida x3 entre x1, por ejemplo, ¿no? Para tomar el x3. x3 entre x1. Entonces, de acuerdo a esta función, ¿qué nos estaría dando la función f evaluada en 3,5,8? También una R3. Nos está dando algo en R3, nos está dando otro vector. ¿Qué vector es ese? A la raíz No, es cuadrada que el vector 15, porque recuerda que la primera entrada es x1 por x2, ¿no? 8. Ah, ok. 8 y x3 entre x1 es 8 tercios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, pues si se dan cuenta, acabo de escribir o acabo de definir una función que toma un vector en R3 y te devuelve otro vector en R3. Entonces es muy parecido a lo que dije aquí, ¿no? Para que quede más claro. Esta cosa toma un vector en XN y te lanza este vector en XN igual. Este vector pues igual me lo definí pues como yo quise, ¿no? Entonces hasta aquí sí queda un poco claro esto de las funciones. Sí. Ok, Yo tengo una duda. entonces, sí, dime, Puede dime. que no siempre te salga de un vector, por ejemplo, de R3 a R3, o sea, puede que te salga de R3 a R2 o así. Exacto. Puede ser. Ahorita te contesto, Adán. Eh, sí, por ejemplo, de hecho en esta misma, vamos a utilizar esta. Digamos que lo definí de esta forma, ¿no? Digamos que definí esto, que f de x1, x2 y x3 me manda a un vector, pero ya te diste cuenta que este vector solamente tiene dos entradas. Sí. Entonces, pues, esta entrada que aquí anoté sobra, ¿no? Entonces, básicamente, acabo de definir una función que va de R3 a R2. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces,
pues pueden definir funciones como ustedes quieran. Y esto estoy utilizando, o sea, si se dan cuenta, todas estas funciones las estamos definiendo sobre los números naturales, pero puedo definir estas funciones sobre los números naturales, sobre los números irracionales o sobre ni siquiera un conjunto de números, un conjunto tal cual el que se les ocurra, un conjunto con nombres, ¿no? O sea, es algo muy extraño, ¿no? Pero, y lo van a ver en álgebra. Una Pero duda. bueno, dime. No puede pasar, bueno, digamos que es R5. No puede pasar de R5, o sea, solamente podría como disminuir, No. o también puede... No, por ejemplo, vamos a hacer una función, ¿no? Una función que vaya de R a Rn. Esto es lo que dices. Sí, ¿no? O sea, quieres una función que en vez de reducirte la dimensión, te la aumente. Sí. ¿Ok? Entonces, pues a la función la voy a definir como f de x es igual a x, x al cuadrado, 3 puntitos, xn, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual f de 1? Uno. No a 1, al vector de unos, ¿no? ¿Sí? O bueno, tal vez con uno no funciona. F de 2. F de 2 sería igual a 2 y la segunda entrada sería 2 al cuadrado y la tercera entrada sería 2 al cubo y así hasta la n que sería 2 al n. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, acabo de definir una función que te toma un número real y te lo devuelve a un vector de tamaño n. Entonces, pues así pueden hacer muchas cosas. Entonces, pues, ¿qué, qué queda? Ya les definí bueno, ya va a acabar, entonces, ya les definí la magnitud, ¿vale? Ya les definí la magnitud en Rn, ya les dije, la magnitud es la raíz de x1 más x2 más, bueno, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado hasta xn al cuadrado. Bueno, ¿no? Pero es lo mismo, pues. Entonces, de tarea, para el jueves, no, para el martes, si pueden, bueno, espero que si puedan, quiero que me demuestren dos propiedades que cumple la magnitud, que son las siguientes. La primera es, la magnitud del vector A es mayor a 0. No, es mayor o igual a 0. Esta es la primera, ¿no? Bueno, esta la voy a colocar como un 1 y esta la voy a colocar como un 1.1. Si la magnitud de A, no, de hecho aquí mejor voy a quitar este para que no se confundan. Es mayor estricto. ¿Sí saben cuál es la diferencia entre el mayor estricto y el mayor igual? Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, el 1.1 es la magnitud de A es igual a 0. Si solo si el vector A es igual a 0. Y una más, que la voy a colocar esta como la 2, es que la magnitud de un escalar, este es un escalar, no es un vector, de un escalar por el vector A es igual al valor absoluto del escalar. Recuerden que el escalar es un número real, ¿no? Entonces, por eso tiene sentido que sea el valor absoluto. ¿Ya vieron el valor absoluto con Conchita? No. Ok, lo van a ver. Ahorita les doy un tip porque se va a ocupar. Y por el vector de A, ¿no? Básicamente. Y en resumen, un pequeño spoiler es que el valor absoluto de el escalar es igual a la raíz de alfa, bueno, del escalar al cuadrado, ¿vale? Esto es como una nota. Esto no lo tienen que demostrar, esto es una nota.
esta nota la pueden utilizar en el número 2, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Si pueden demostrar esas tres, que el valor absoluto, perdón, que la magnitud del vector A es mayor que 0, estricto, y si llegara a ser 0, es porque sí, solo sí, el vector A es 0. Y la segunda es básicamente que el escalar sale como valor absoluto de la magnitud, ¿vale? Entonces, pues nada más. ¿Hasta aquí alguna duda? Yo me quedé con una duda de las funciones que nos enseñaban en la prepa, ¿van de R a R2? No, van de R a R. Pero no nos Porque sale ay, perdón por interrumpirte. No nos sí, sale un par de justamente un par de coordenadas. coordenadas. O sea, tu función vive en R2, pero tu función va de R a R. Oh, mira, bueno, antes, si no, se me va a olvidar decir esto. Esto lo hacen para Rn, ¿vale? Estas propiedades cumplen para Rn, entonces lo hacen en Rn. Entonces aquí nada más le doy de su compañera. Si te das cuenta, estás metiendo un número, ¿no? La función la vas a evaluar en un número y te va a salir otro número. Y no te está saliendo, o sea, esto no te está saliendo un Y1, Y2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, básicamente, tú lo representas, o bueno, lo representamos en un plano, porque si una función va de R a R, pues significa que vive en R2, ¿no? Si una función va de R, por ejemplo, creo que aquí es un ejemplo, bueno, creo que aquí hice algo parecido, ¿no? No me sirve esto. Bueno, en fin. Aquí va de R a R, entonces esto vive en R2. Si una función va de R a R2, por ejemplo, ¿dónde vive? ¿En R3? En R3. Eso quiere decir que vive en un espacio pues tridimensional, ¿no? Y tiene todo el sentido. De hecho, ya me acordé y sí hice un ejemplo. Esto vive en R3, por ejemplo. Vamos a hacer algo rápido, ¿no? ¿Cuál es el vector? Vamos a definir al vector A como 1,1, ¿ok? Entonces, ¿a qué es igual la magnitud? ¿La raíz de 2? A raíz de 2, ¿no? Entonces, recuerden que habíamos dicho que esta es una función que te lleva de R2 a R1. Entonces, esto vive en R3. ¿Y por qué tiene sentido? Porque puedes escribir esto de la siguiente forma: 1,1, raíz de 2, ¿no? Entonces, este sería tu eje X, este sería tu eje Y y este sería tu eje Z, ¿no? Entonces, ya si lo colocas en un plano, pues quedaría algo así, ¿no? Sería algo como de este es el eje X, este es el eje Y este es el eje Z, ¿no? Entonces, pues si estos son los positivos, quedaría algo así como 1 acá, pero sube 1, aquí está 1, aquí está 1, y por ejemplo aquí está raíz de 2. Entonces, pues el punto quedaría como por acá, no sé si, ahora sí que no sé si su imaginación de para esto, pero sí, más o menos se capta la idea de... Gracias. Sí, ok. Entonces, pues, o sea, digo porque a mí me costaría trabajo ver esto, ¿no? Más con mi dibujo. Que va de Rn a Rn, ¿dónde vive? ¿En RN? No. ¿Cómo? Una función. No. Una función que va de Rn a Rn. ¿A R a la 2 a la N? No. Vive en R2n. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque se suma, ¿no? ¿Están de acuerdo que, por ejemplo, aquí vimos que va de R2 a R, entonces 2 más 1, 3, ¿no? Entonces, en ese caso, n más n, 2n. ¿Sí están de acuerdo? Ok, entonces, pues nada, o sea, una pequeña clase de cálculo 3, no sé. Y bueno, demuestran estas cosas, ¿no? De magnitud y pues si tienen dudas nos mandan mensaje y si no, pues lo resolvemos
el martes pasamos a algunas personas para que nos expliquen qué hicieron, ¿va? Entonces, pues nada, sería todo. Bonita noche, se cuidan y disfruten su fin. Vean películas, no sé. Gracias igualmente. Gracias. Va, se cuidan. Gracias, igual bonito fin. Va, igual, bonito fin. ¿Puedes dejar de grabar, Dan? Hola, oye, soy